hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor que estamos aquí hoy. No me canso de repetir que siempre es un privilegio estar en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos ya en nuestra clase número 20. Vamos a empezar con... Gracias, hermano. Vamos a empezar con otra sección del libro de Isaías que estamos viendo pues de manera rápida, intensiva. Este es un libro que hay que estudiar con mucho detenimiento, pero lo que estamos viendo prácticamente es una introducción básica a este libro. Amén. Así que vamos a salir por lo menos con una idea de lo que trata este libro, el mensaje principal, general que podemos encontrar en él. Amén. Así que hoy estamos ya en Isaías capítulo 40. Y la lectura la encontramos del versículo 1 al versículo 11. Y el tema para hoy es mensajes de consolación. Amén, mensajes de consolación. ¿Alguien me puede leer el pensamiento central? Así mismo es. Muy adecuado. Muy adecuado. ¿Y en qué tiempo de la historia no ha habido crisis? Siempre hay crisis. Así que contamos con el consuelo de Dios en todos los tiempos de la historia. Unos tiempos más difícil que otros. Sí. Siempre. Tiempo difícil. Así mismo es. Ahora sí, Lucía, el texto audio. Cantar alabanza, oh cielo, y alégrate tierra y prorrumpir en alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. ¿Y eso dónde se encuentra? Ok. Isaías 49:13. Amén. Los objetivos que tenemos para hoy: conocer el cuidado de Dios por su pueblo en tiempos de prueba. Definir el mensaje que se debe comunicar en tiempos de crisis. Amén. En tiempos de crisis, ¿qué es lo que el pueblo quiere escuchar? ¿Ah? Consuelo de Dios, esperanza, ¿verdad? La esperanza, las promesas que el Señor tiene para nosotros. Para que nos avive, para que nos levante, ¿verdad? Y número 3, afirmar su convicción en la intervención de Dios por nosotros. Amén. Déjenme, antes de que vayamos a la lectura, vamos a empezar con la lectura. Y cuando vayan a leer el versículo 6, no sé si se dieron cuenta, para los que estudiaron la clase, que hay un pequeño error ahí, ¿verdad? Parece que añadieron el texto áureo. Así es que cuando les toque leer este versículo, la parte que dice como flor del campo, al otro lado. No tienen que leer donde dice texto áureo, cantad alabanzas, no. Donde dice toda su gloria como flor del campo. ¿Sí lo vieron? Bueno, entonces empecemos la lectura para que podamos tener idea de lo que vamos a hablar hoy. Isaías 40, versículo 1 dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y rácese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántalo, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Qué palabra más hermosa de consuelo tiene el Señor para su pueblo. Hermoso tú. Amén. Hoy entramos en el capítulo 40. Los primeros 39 capítulos, este libro de Isaías está dividido en los primeros 39 capítulos y luego son 66 y luego los próximos 27 capítulos. La razón es simplemente por el tema principal que se hallan en esos primeros 39 capítulos. Los primeros 39 hablan mayormente de juicio, aunque encontramos en ellos también mensajes de esperanza de parte de Dios. Aún así, el tema principal que encontramos en esos 39 primeros capítulos es de juicio. Los siguientes 27 capítulos, como empezamos a ver hoy en el primero de ellos, que es el número 40, es un mensaje de restauración. Es el tema principal de este mensaje. Así que podemos ver que antes de llegar a este capítulo, que es donde empieza el mensaje de restauración para el pueblo, sabemos que a través de los años, los profetas de Dios habían advertido al pueblo. Esos primeros 39 capítulos, el profeta Isaías, cuando el Señor lo llamó a predicar, cuando él lo llamó a llevar el mensaje de juicio sobre la nación, el Señor le dijo: este pueblo, mientras tú más des el mensaje, más ciego y más sordo se van a poner. Así es que él hizo la obra del Señor, lo que el Señor lo llamó a hacer, a predicar, a llevar el mensaje como quiera a ese pueblo. Pero sabemos que ellos no escuchaban, no prestaban atención. Y eventualmente llegó el momento en que el juicio de Dios llegó hasta ellos. No sé cuántos recuerdan que yo ya lo había dicho otras veces y algunos ya lo sabían. La tierra de Israel estaba dividida en dos. ¿Recuerdan? En dos reinos. ¿Cuáles eran? El norte y el sur. ¿Ah? Israel y Judá. Y Judá, que eran el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte le llegó primero el juicio de Dios. Esas tribus fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Así que el reino del sur, uno diría, bueno, ellos están viendo la mano de Dios obrar, van a poner caso al mensaje de Isaías, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaría. Viendo que el Señor está obrando, viendo que el Señor está llevando a juicio el pecado de ellos, nosotros no tenemos que pasar por lo mismo. Aprendemos de los errores de los demás, se supone, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. Isaías vivía en el sur. Él pertenecía al reino del sur. Y el Señor lo llamó para llevar el mensaje. Y él lo llevó, el mensaje de Dios. La diferencia es que para este tiempo, el rey Ezequías era para ese tiempo Ezequías era rey de Judá. Y dice la palabra que él fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Quitó todos los altares de idolatría que su padre y los reyes anteriores habían levantado. Él hizo muchísimas cosas buenas. Se humilló delante del Señor y junto con Isaías oraron al Señor para pedir misericordia porque
el juicio de Dios también estaba en las puertas. Ese mismo reino de Asiria que había tomado el norte, ahora estaba rodeando al sur, listo para atacar. Pero el Señor hizo una obra milagrosa y los libró. Y mientras ese rey vivió, pues ellos estuvieron en paz. Lamentablemente, pues el rey no era perfecto, ¿verdad? Y él también cometió sus errores, hizo cosas que también activaron el juicio de Dios. El pueblo tampoco era que se había apartado de la idolatría. Ellos seguían siendo idólatras. Ellos maltrataban al pobre. Habían diferencias de clases. Así es que muchos de ellos tenían esa actitud de injusticia hacia su prójimo. Y llegó el momento en el que el Señor, pues, obró su juicio contra ellos también. El pueblo de Babilonia, el gran imperio de Babilonia, el Señor lo usó para castigar a Israel, a Judá, a los judíos. Y dice la palabra que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. El Señor usó a Babilonia como instrumento de juicio por sus pecados. Así que en el año aproximadamente, son fechas aproximadas, del 607 antes de Cristo, comenzaron las calamidades de este pueblo. Dice que Babilonia mató mucha gente. Destruyó el templo del Señor. Tomó a miles de judíos cautivos y dejó a toda Jerusalén en ruina. No sé si recuerdan uno de los versículos que leímos la semana pasada, un salmo de uno de estos hombres que habían sido llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Era triste, es doloroso el castigo, ¿sí o no? Es doloroso el castigo. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Ya no habían cánticos, ya no había nada para celebrar. Todo lo que había era tristeza, todo lo que había era dolor. Había llegado el juicio de Dios. ¿Cuánto tiempo decía, no sé si recuerdan cuánto tiempo dice la palabra que iba a durar el castigo? 70 años. Yo quiero que todos contesten. Yo quiero ver que los hermanos que yo nunca escucho hablar, quiero oír sus voces. A ver, Carol, ¿cuánto tiempo era? 70 años, exactamente, era 70 años. Y qué maravilloso que ya el Señor lo había profetizado. No era que vino sobre ellos castigo sin que ellos lo supieran. Ellos fueron advertidos y hasta sabían por cuánto tiempo iba a durar. Así es que en este capítulo que nosotros leemos hoy es día de gozo. ¿Por qué? Se cumplieron los 70 años. Ya se terminó el castigo. Ahora empieza el consuelo de Dios, la restauración de Dios. Durante ese tiempo, el castigo pues trabajó en el corazón de esa gente. Y aparentemente el Señor, que todo lo sabe, llegó el arrepentimiento al corazón de ellos. Y la palabra empieza: consolaos. La palabra del Señor, lo primero que sale de la boca del Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén. Es la palabra que sale de la boca de Dios. El consuelo no solamente viene cuando pasamos por castigo, pero también dice la Biblia que en la vida tendréis aflicciones, ¿verdad? Y en medio de las aflicciones también necesitamos consolación de parte del Señor y la fortaleza que viene de parte del Señor. Amén. Estas palabras se las da, la pronuncia ¿quién? ¿Quién es quien pronuncia las palabras? ¿Ah? Isaías. Isaías es el que pronuncia las palabras. Estamos estudiando en el Instituto Bíblico. Casualmente estamos ahora estudiando sobre los profetas. Y la función del profeta es un portavoz. No es un adivino que está adivinando el futuro, o un animador
que está invitando a cambios, es un portavoz de la palabra de Dios. Él es un instrumento que Dios usa para transmitir la palabra que Dios tiene para el pueblo. Y no solamente transmite palabra, sino que transmite también el sentimiento de Dios. No sé si ustedes han visto cuando el Señor usa a alguien en profecía, que la persona llora porque siente el dolor que siente el Señor. O a lo mejor lo hace con mucha fuerza, con mucha impetu, porque está transmitiendo la ira que siente el Señor en contra del pecado. Pues en este caso, la palabra la transmite el profeta. Palabras suaves. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. El sentimiento que viene con estas palabras son palabras suaves de parte de Dios. El pueblo está recibiendo el cariño que siente Dios, el amor que siente Dios por su pueblo. Lo está recibiendo en las palabras. Ya el Señor no viene a juzgar. Él viene ahora a restaurar. Y Él tiene que transmitir al pueblo las palabras de la misma manera. El Señor está aquí, no tengan miedo. El Señor está aquí para restaurarlo. Habla al corazón. Convéncelos. Di a voces que su tiempo ya es cumplido. Esto de su tiempo ya es cumplido trae a memoria usa como el significado de cuando alguien va a la milicia, cuando alguien va al ejército, que se enlista para el ejército, tienes que firmar un contrato. Creo que el contrato usualmente, no sé si me equivoqué, sean como de 4 años. Y mientras tú estás en el ejército, tú le perteneces a ese lugar. Tú firmaste, no puedes salir de ahí hasta que tú hayas cumplido tu tiempo. Tú cumples tu tiempo, ya puedes regresar a tu casa. Pues eso es más o menos lo que el Señor está tratando de comunicar. El tiempo ya se terminó. Ya ustedes cumplieron. Se terminó su tiempo. Ya pueden ir a casa. Ya pueden regresar. El mensaje más alegre, el mensaje más que produce más gozo es saber su pecado es perdonado. El tiempo ya es cumplido. Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, dice el Señor. Gloria al Señor. Déjenme ver si no se me queda nada aquí por mencionar. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿A qué está llamando el Señor aquí? ¿Cuál es el llamado que está haciendo el Señor con estas palabras? Arrepentimiento. Está llamando al arrepentimiento. Está llamando a un cambio. La voz le habla al corazón. Está llamando a un cambio en el corazón. Una cosa que tenemos que aprender y entender es que si no hay arrepentimiento, no puede haber restauración. Si no hay un arrepentimiento genuino, el Señor no puede hacer nada con esa vida. Porque la restauración empieza con un cambio de pensamiento. Primero, admitir nuestro pecado y querer apartarnos de él. El Señor entonces trabaja con eso. Dice la palabra, preparad camino al Señor. Preparad camino al Señor. El Señor viene, pero ¿viene a dónde? A la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? A la vida de cada uno de ellos, a mi vida. ¿Cómo tiene que estar mi corazón para poder recibir al Señor? Contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que ha reconocido su condición. Un corazón que dice, sí, Señor, yo te fallé. Por eso estamos aquí. Estamos en el cautiverio porque te fallamos.
No sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, bueno, por lo menos en mi caso, cuando uno hacía algo malo, ¿verdad? ¿Qué venía? Venía la correa. Bueno, para mí era la correa, me pegaban en las piernas. Venía el castigo. Y después me decía mi papá, ¿usted sabe por qué fue que la castigué? A veces decía que no, y a veces sí, sabía por qué me habían castigado, ¿verdad? Así es que uno se arrepiente, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Primero viene el castigo, lamentablemente porque la consecuencia del pecado trae castigo. Pero luego viene el arrepentimiento. ¿Iba a decir algo, pastor? No. Ok. Luego viene el arrepentimiento. Enderezar calzadas en la soledad. Yo no sé si ustedes recuerdan con quién más se asocia este versículo. De voz que clama en el desierto. ¿Cuál Juan? Porque hay muchos Juanes. ¿Ah? Juan el Bautista. No es Juan el apóstol, Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, él tenía un llamado especial de parte de Dios. ¿Cuál era el llamado de él? Preparar camino a Jesús. Preparar. ¿De qué manera prepara él el camino para el Señor? Son palabras poéticas, pero tenemos que tratarlas de entender en términos prácticos. Tuvo mucha obediencia para hacer ese llamado que tuvo de ver el vientre de su madre. Prepare the land for the seed. Ajá, prepara el terreno para la semilla. ¿Y cuál era el terreno? Los corazones de los que iban a escuchar el mensaje de Jesús que venía detrás de él. Él iba adelante, diciéndole a la gente, ¿cuál era el mensaje de Juan? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decía que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que él estaba llevándolo a los corazones, a Dios nuevamente. Recuerden que Israel estuvo muchísimos años que no tenía un profeta de Dios. Y ellos estaban completamente desviados. Y aún los líderes de ese tiempo, los líderes religiosos, estaban perdidos en cuanto al cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos mismos oprimían al pueblo y exigían cosas que ellos mismos no podían hacer. Y ahora viene el Señor a enseñarles a vivir para Dios, a enseñarles cómo es que qué es lo que el Señor espera de ellos a través de su palabra. Y está Juan diciéndoles, regresen a Dios, es el mensaje de Juan. Es el mismo mensaje que está dando Isaías en este capítulo. Regresen al Señor. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Está llamando para un cambio total de vida. Todo lo que hacían antes, todo lo que estorbaba, todo orgullo, toda idolatría, toda injusticia al prójimo, toda falta de perdón, tienen que dejar todas esas cosas, humillarse delante del Señor para darle paso a que Dios obre en el corazón de ellos. Y entonces, ¿qué dice el versículo 5? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, voy a esperar que ustedes me lo digan para que se despierten. Y entonces se manifestará la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos deseosos de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros? A veces decimos, vemos tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en los tiempos antiguos. ¿Y por qué no las vemos ahora? Queremos que el Señor se mueva, pero no debemos esperar a que el Señor se mueva en otros y que nosotros seamos espectadores. Debemos buscar que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Que comience por mí. Es más, y si yo soy la única, pues amén, que así sea. ¿Verdad? No debemos decir, bueno, como el resto del mundo está en esta condición, pues yo nada más soy uno más del montón. Hay que buscar las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros, porque están ahí. Y como dice la palabra, en el caso de este pueblo, lo que estorbaba que la gloria de Dios se manifestara en ellos, ¿qué era?
la desobediencia y el pecado. Amén. Así es que esta palabra nos enseña que cuando hay obediencia, cuando hay entrega al Señor, usted va a ver la gloria de Dios en su vida manifestarse. Amén. Amén. Esto nos enseña también de que en la mano de Dios o en la presencia de Dios no hay nada que se pueda decir que está bajo el control de Dios, sino que todo Dios lo tiene ya, como por decirlo así, planificado. Esto nos enseña de que, por ejemplo, cuando estamos pasando pruebas, porque Dios nos pone a pruebas, estamos pasando cosas, problemas, podemos decir esa frase que se usa mucho cuando le dice que Dios no nos da una carga más de la que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Entonces, muchos hermanos, pues lamentablemente a veces cuando pasan una crisis, por decirlo así, lo que hacen en vez de decirle, Señor, ayúdame a pasar esto, muchos se regresan al mundo otra vez, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta de que, pues, por más, por decirlo así, por más fieles que seamos o por más personas que estemos, por decirlo así, bien allegadas a Dios, todos vamos a pasar pruebas, todos. No hay nadie que se pueda separar de ahí. Pero lo que nos promete la palabra es que, pues, el Señor nos va a ayudar a salir de ahí. No todo es sufrimiento, no todo es dolor, sino que vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de consolación. ¿Y quién nos va a hacer eso? El mismo Dios, el que nos va a dar la salida en cualquier situación en que nos sintamos. Amén, así mismo es, así mismo es. Dice el versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Toda carne es hierba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que se muere. ¿Vamos para dónde? Para mí nada. Para el polvo. Que se muere. Para mí nada. La vida es efímera. La vida es vulnerable. No hay, en nosotros no hay nada que permanezca. Nada de nosotros mismos que permanezca. Amén. Así es que nadie puede depender de nosotros. No podemos poner tampoco nuestras fuerzas en la sabiduría humana. No podemos poner nuestras fuerzas en las cosas materiales, porque sabemos que nada de estas cosas permanecen. Son vulnerables y están sujetos a las condiciones, pero aún la vida, la gloria del hombre es efímera. Hoy estamos y mañana pues no estamos, y podemos estar lo más saludables, que no se ve ni motivo ni a la vista que ya vamos a partir de este mundo. Sin embargo, cuando el Señor, como dice en el versículo 7, cuando sopla el viento de Jehová, hasta ahí llegamos. Cuando el Señor dice hasta aquí, hasta ahí llegamos. Esta verdad debe humillarnos ante el Señor. Saber que nosotros no tenemos nada que ofrecer. No podemos ser nuestro propio Salvador. Amén. Sino que dependemos de uno que sí permanece para siempre. De uno que sí ofrece esa vida eterna que todos queremos. Amén. Venir a los pies del Señor, entregarnos, humillarnos a Él, es lo que esta palabra debe inspirar en cada uno de nosotros. Amén. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Antes de seguir avanzando, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano. No, hay una pregunta, un comentario. Ayer Ajá. mismo, hablando de eso, ayer mismo me dijeron a mí que una señora que es de mi pueblo y vive en Tampa, estaba de paseo allá en Santo Domingo y fue a Puerto Plata a comprar algo, en la misma tienda murió. ¿Verdad? Entonces eso le hace pensar a uno que no estamos comprados aquí. ¿No? Que estamos, como dijiste ahorita, hoy estamos y mañana no estamos. Así mismo es, así mismo es. Algo que quería comentar de un versículo anterior que se me pasó,
en el versículo 5, dice que toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una cosa que podemos aprender sobre la gloria de Dios manifestándose al hombre es que este mensaje se lo estaba dando Isaías a su pueblo, pero que no se limita solamente a ese pueblo de ese tiempo. Nosotros sabemos que este profeta habla, las cosas que él habla, muchas de ellas tiene que ver con la misma gracia del evangelio que predicamos en este tiempo. Dice que las verdades contenidas en los mensajes del libro de Isaías están muy identificadas con el evangelio de la gracia que predicó nuestro Señor. Sabemos que de la misma manera como esta gloria se iba a manifestar en cada uno de esos corazones entregados y preparados para el Señor, en el tiempo de nosotros tenemos el gozo de saber que el Señor hace lo mismo. Y dice que toda carne no se limita solamente a el pueblo de Israel, sino que ya estaba profetizando de que esto iba a ser para toda carne, iba a estar disponible para todo el mundo. No solamente lo iban a ver los demás, de cómo del cambio y de las cosas que el Señor estaba haciendo con este pueblo, sino que pueblos fuera de esta nación iban a experimentar la misma gloria de Dios. Amén. ¿No es algo eso maravilloso? Saber que el Señor ya tenía en plan desde muchísimos años con anticipación. Como decía Hermilo, nada se escapa de la obra de Dios. Todo es parte del plan y de la obra del Señor. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos que a través de los años han tratado de eliminar la Biblia. Han querido quemarla, han querido prohibirla, que no se puede leer. Sin embargo, la palabra de Dios hasta el día de hoy permanece. Amén. Somos testigos y somos fruto de esa palabra del Señor. Amén. Ay, disculpen, hermano, ya se me secó la garganta. Somos fruto de la palabra del Señor. Dice que la gloria de Dios radica en el poder de su palabra, que como la lluvia o la nieve desciende sobre la tierra y la fertiliza y no regresa a Dios, sino que fructifica a favor de los hombres. Perdón. Esa palabra que es dada a los hombres no regresa a Dios vacía. Amén. Cada oído, cada corazón que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios está expuesto a recibir transformación, a ser ministrado por esa palabra. Todo depende de cómo nosotros recibamos la palabra. El mismo Señor Jesús habló de diferentes terrenos, diferentes tipos de corazones que escuchan la palabra. Hay algunos que la reciben con gozo, pero cuando se dan la vuelta se le olvidó. Ya no le pusieron mayor interés, siguieron su camino. Hay otros que también la reciben con gozo y empiezan a andar en esa palabra, pero en el momento que llegan las pruebas y las aflicciones, ay, si sabes que esto no es para mí, y se regresan atrás. En las pruebas y las tribulaciones ahogan esa palabra que ellos recibieron y regresan atrás. Pero hay otros que sí son buena tierra, que a pesar de las tribulaciones, porque no es que solamente le llegan esas tribulaciones a un grupo de personas, le llegan a todas. A pesar de las tribulaciones, ellos se agarran de esa palabra. Y esa palabra hace en el corazón de ellos, como lo ha hecho en el corazón de nosotros, ese cambio que los ayuda a permanecer y a seguir adelante, fieles en el Señor. El 9 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. ¿A quién le está hablando aquí? Yo entiendo que él está hablando aquí a todos los voceros, a todos los profetas, porque en el tiempo de Isaías, él no era el único profeta. Habían otros profetas de Dios también. Recuerden que había un remanente de Dios que eran fieles al Señor.
Y el Señor los llama, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántalo, levanta tu voz, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved, aquí al Dios vuestro. Qué maravilloso, el Señor está aquí. ¿Cuál era el sentimiento de esta gente después de 70 años de estar en cautiverio? Se sentían a lo mejor sin esperanza. Recuerden que este pueblo no conocía a su Dios. Era un pueblo que se había dado a la idolatría. Este pueblo hacía sacrificios a ídolos. Ellos ya no conocían a su Dios. Y están en el exilio. Se sienten sin esperanza. Ellos están allá, se sienten tristes. Ahora le está diciendo Isaías, su Dios, el que ustedes no conocen, está aquí para levantarlos, está aquí para restaurarlos nuevamente. Esas eran palabras de gozo, palabras de esperanza. Y el mandato es, súbete a un monte alto. ¿Por qué a un monte alto? Porque se oye más. En ese tiempo no había micrófonos, ni amplificadores, ni electricidad. No sé cuántos recuerdan el sermón de la bienaventuranza. Dice la palabra que Jesús, cuando vio la multitud, porque a Jesús lo seguía siempre una multitud, dice que cuando él vio la multitud, ¿qué hizo él? Subió al monte. Y desde ahí empezó a hablar, a dar el mensaje al pueblo, a la multitud que lo seguía, porque desde ahí la voz puede viajar y pueden todos escuchar mejor, porque la intención es de que todos puedan escuchar el mensaje. Eso era lo que el Señor quería asegurarse, de que todos pudieran escuchar el mensaje, porque es que el mensaje es de buenas noticias, good news, buenas noticias como el Evangelio. Evangelio quiere decir eso. Buenas noticias. Sí, definitivamente este pueblo estaba por los suelos, estaban con los ánimos abajo. Por eso el capítulo 4 dice, todo valle sea alzado, o sea, diciendo, anímense, ¿verdad? Levanten los ánimos, recupérense, levántense. Ha llegado el consuelo a su vida, ha llegado la salvación ahora a ustedes. Y bájense todo a monte y collado, o sea, todo lo que es áspero, todo lo que no sirve, bajen en desánimo, quítenlo de sus vidas, todo lo que ustedes enderecen y lo áspero se allane. Les está invitando a que pues ya se sacudan de esa tristeza, de esa realidad que estaban viviendo. Y también les dice, ustedes ven a todos esos pueblos, ustedes ven todas esas naciones con grandes personajes, le dice, todo eso, dice Dios, le dice, todo eso es como la hierba, todo eso va a perecer, esos grandes monumentos que ustedes ven por todos lados, va a perecer porque todo es como la hierba, que se seca y la flor se marchita. O sea, le estaba dando las palabras específicas, claras y contundentes que ellos necesitaban para restaurarse, para decir verdaderamente, nosotros tenemos a Dios, tenemos la palabra de Dios, porque es lo único que va a permanecer. Tenemos a Dios de nuestro lado, y si Él ha venido por nosotros, todo lo que está aquí no importa, vamos hacia adelante, nada nos va a detener ahora. O sea, es como un agua que le está cayendo, ¿verdad?, en medio del desierto, que nos está reavivando, nos está animando. O sea, son palabras que caen en el momento preciso cuando más uno las está necesitando. Amén, amén. No, y vemos cómo era un pueblo que realmente merecía el castigo. Así que no había excusa por cual no recibir castigo. Esto me lleva a varios predicadores o a varias gente que enseña. Dice, si tú tienes algo contra Dios, perdónalo. Oye. Si tienes algo, tú sientes algo, perdónalo y acércate a Él. O sea, hay que tener cuidado realmente lo que uno dice. Porque es algo que es algo que ellos se merecían. Por eso a veces nosotros decimos, cuando yo digo yo me lo merezco, no sé si he hablado con muchos hombres que son esposos. Entonces me dicen que tienen como un día de
de convivencia con sus amigos, porque se lo merecen. Y yo digo, ahí está el problema. Cuando la gente dice, me lo merezco, es cuando viene el problema. Y a veces no vemos realmente lo que el Señor quiere hacernos a través de su palabra, consolarnos por lo que ya hemos hecho mal. Ahora viene el Señor en su misericordia y nos dice que tenemos que hacer como consolación. No porque nos merecemos, sino porque Dios es amor. Porque Él es bueno. Exactamente. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Ese pasaje me hace pensar, para mí, para nosotros, que aunque ellos merecían ese castigo, Dios no los deja pensar que nunca va a haber reconciliación o no hay esperanza, porque uno piensa que ya fallé, ya Dios me perdonó, ya Dios me va a castigar y yo no merezco su perdón, o yo no merezco cambiar y venir otra vez, o lo mejor no voy a la iglesia por una semana para castigarme yo mismo. So eso me hace pensar que Dios dice what is it? Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Let me think que aunque fallemos al Señor hay que reconocer y también venir otra vez a Dios. O sea, Él nos enseña que su misericordia es tan grande que aunque falles 10,000 times, que si te arrepientes otra vez, Él te perdona. Él es más que bueno de perdonar. Amén. ¿Tienes el versículo ahí de Salmo 55? 22. Salmo 55. Creo que era. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Así es que sabemos que cuando estamos pasando por tribulaciones, aunque pareciera como que no tienen fin, aunque no vemos la luz del otro lado, sabemos que el Señor levanta al justo y que no para siempre nos dejará postrado. Amén. Y aún el justo puede caer, ¿verdad? Y en su caída vienen consecuencias, viene castigo. Dice la palabra del Señor en Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado. Así que el propósito del castigo, ¿cuál es? Que regresemos a Dios. Amén. Que regresemos a Dios. Que nosotros maduremos, que aprendamos que esas cosas que al Señor no le agrada, tenemos que sacarlas de nuestra vida. Y entonces cuando regresamos a Dios, regresamos fortalecidos. Mayormente con la fuerza de no volver a tropezar con la misma piedra. Amén. Esa es la intención, por eso dice la palabra, si es que en ello hemos sido ejercitados, si aprendimos de eso, entonces ya nosotros tendremos la fuerza y la sabiduría, la fuerza del Señor para no tropezar con la misma piedra dos veces. Amén. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. He aquí, Jehová el Señor viene con poder. El Señor vino con poder a ese pueblo en ese tiempo. Los libró, los libertó de la del cautiverio, ¿sí o no? Sí. Lo hizo el Señor con gran poder. Él los libertó, los llevó a su tierra, los regresó de nuevo a Jerusalén. Pero no solamente se cumplió en ese tiempo esas palabras, sino que cuando el Señor Jesús vino por primera vez, también se cumplió esas palabras para nosotros. Y se cumplirá una vez más cuando Él venga por segunda vez. Apocalipsis 22. Me gustaría que alguien leyera. Bueno, creo que no busqué el versículo, pero ahorita mismo se lo digo. Apocalipsis 22, 12, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según sea su obra. 13. Hasta ahí. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar
a cada uno según sea su obra. ¿Y cuál fue la palabra de Isaías aquí? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Amén. Así que vemos que el Señor vino, volvió a venir y viene otra vez. El Señor no se va para ninguna parte. Cuando decimos que Él viene, es porque Él viene en presencia, donde todo ojo le verá. Como Él vino la primera vez también en Israel, cuando Él nació. Y Él dice la palabra, que así como ustedes lo vieron subir al cielo, dijeron los ángeles a los discípulos que estaban ahí, de esa misma manera Él vendrá otra vez. Y el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor regresará con poder y gran gloria. Así que esa es otra promesa. Estábamos hablando, el pastor hablaba de las promesas el viernes. Esa es una promesa que tenemos de parte del Señor. Tiempo de esperanza de parte del Señor. Y estas palabras de estos últimos versículos es una imagen de un Dios cuidadoso, amoroso, del cuidado de Dios para nosotros. La oveja, como habla aquí, que él será el pastor del rebaño. La oveja es una criatura que tiene menos poder de cuidarse a sí misma. Es una criatura de Dios indefensa, que depende completamente del cuidado del ser humano. Si no tiene el cuidado del ser humano, more likely, la ovejita pudiera perecer. Necesita ser cuidada, necesita ser protegida, porque ella puede caminar y tirarse por una barranca y ella no tiene cuidado. Por eso necesita el cuidado de su pastor. Y esta es la imagen que el Señor le da a su pueblo. Yo quiero ser su pastor. De esa misma manera, yo quiero cuidar de ustedes, apacentarlos. ¿Qué hace el pastor? El pastor guía a las ovejitas a donde está el pasto verde, donde ellas pueden comer, pero donde pueden comer seguras. El pastor protege a las ovejitas de cualquier animal que quiera venir, alguna fiera que quiera venir a comérsela. Ese es el cuidado que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. El llamado de Dios, el plan de Dios para este pueblo no era solo liberarlo del cautiverio físico, sino también del espiritual. Este pueblo estaba completamente separado de Dios, alejado de Dios. Él no conocía a su Dios. Y Dios le dice aquí en estas palabras, he venido, el Dios vuestro está aquí. Él había descendido para restaurarlos nuevamente como su pueblo, darle su protección, para ser su proveedor, para ser su Dios. Pero el llamado que le hace Dios a ellos es, despójense. Para yo poder hacer mi obra en ustedes, despójense de todo aquello que sirve de obstáculo, que impide que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y es maravilloso ver cómo ese mismo llamado que tenía ese pueblo lo tenemos nosotros también acá. Y la misma promesa de restauración que tenía ese pueblo es para nosotros hoy también. No se limita al tiempo de antes. ¿De qué manera hace la obra el pastor y trae refrigerio y consuelo? ¿De qué manera hemos aprendido en esta palabra que el Señor hace esa obra? Es a través de su palabra. Su palabra es la que trae el refrigerio. Su palabra es la que trae el consuelo. La palabra venía a este pueblo a través de los profetas de Dios. Ellos eran los que pronunciaban las palabras. Y el consuelo venía en las promesas que el Señor les daba. El saber, como estaba diciendo Hermilo, que el Señor iba a protegerlos, que los iba a librar, iba a destruir a los pueblos que le habían hecho daño a ellos. Que el Señor iba a ser su protección. Él los iba a llevar nuevamente a su tierra, a Sion, a donde ellos podían estar seguros. Porque el Señor iba a estar con ellos. Esas eran las palabras que produce consuelo y ánimo al corazón. Nosotros podemos dar muchas palabras para animar, pero muchas veces nuestras palabras son condicional. Nosotros podemos decir en una recesión, no te preocupes, tu negocio te está yendo mal, pero no te preocupes, todo va a salir bien. He escuchado a muchas personas hablan así, para animar. No te preocupes, todo va a salir bien, todo te va a ir bien, tú vas a ver que la economía se va a arreglar. ¿En qué está fundamentada esa palabra? ¿Verdad?
Son palabras vacías. Están, la esperanza está pues en el aire, porque no hay nada que te afirme que eso va a ser así. Pero en el Señor no existe eso. Podemos confiar que si el Señor dijo, yo voy a ser tu proveedor, no tienes que preocuparte. En esa palabra sí puedes confiar. Ahí son palabras que tienen sustancia, que tienen peso, que tienen valor. Las promesas del Señor, dice aquí, permanecen para siempre. Si el Señor lo dijo, se van a cumplir. Un ejemplo de esto, de la imagen del pastor y de cómo es a través de la palabra que el Señor obra consuelo en la vida de sus hijos. Si recuerdan, Jesús, cuando estaba para entrar a Jerusalén, Él se paró y miró la ciudad. Y Él desde afuera dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿A qué iba el profeta? ¿A qué iba el que era enviado al pueblo de parte de Dios? ¿A qué iba? A pregonar el mensaje de Dios. A pregonar el mensaje que el Señor tenía para su pueblo. ¿Pero qué hacía el pueblo? Los mataban. No querían escuchar ese mensaje. Dice el Señor, ¿cuántas veces a través de eso quise yo juntarte? Como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Así que la palabra de Dios que venía a través de esos profetas, tenían como intención juntar al pueblo, que el pueblo pudiera recibir a través de esa palabra el consuelo de Dios, la dirección de Dios, como el pastor guía a las ovejas a los pastos verdes. Él quería guiar al pueblo a través de esas palabras. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Al leer la palabra, nosotros recibimos el consuelo de Dios. Pero solamente toma efecto si cuando nosotros la leemos, primero la entendemos. Tenemos que entender lo que dice la palabra. Luego tenemos que creerla. Porque si la leemos nada más, qué bonita, pero no la creemos, no va a hacer ningún efecto. Así que primero tenemos que leerla, entenderla, creerla y vivirla. Obedecer lo que dice, para que entonces tome efecto. Una persona enferma, el médico le dice, mira, esta pastilla, si usted se la toma 3 veces al día, le va a quitar su dolor. Uno mira la pastilla, lee el nombre, ay, qué bonitas, son rosaditas, mira qué bonitas pastillas. Ya le leíste el nombre, pero las guardaste, leíste para qué sirve, los efectos secundarios y todo lo que hace la pastilla, pero las guardaste en el gabinete y nunca te la tomaste. Sigues con el dolor. Tu cuerpo no va a recibir lo que necesita para ser curado. De la misma manera funciona la palabra del Señor. Así es que la palabra del Señor trae consuelo, trae esperanza, trae vida. Y el consejo de parte de Dios, como dice el tema de hoy, que es mensajes de consolación, lo vamos a encontrar ahí, en la palabra del Señor. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario más que quieran añadir? Amén. Con el objetivo número 3 dice, afirmar su convicción en la intervención de Dios por nosotros. ¿Quiénes son los que nos tenemos que subir a los montes altos? Nosotros. ¿Quiénes son los que tenemos que anunciar la palabra de Dios? Nosotros. Amén. El mensaje está claro. Dice, tenemos, por ejemplo, para nosotros anunciar esta palabra, lo que tenemos que, no tenemos que decir grandes, sino decir, la realidad está delante de nosotros. El mundo se está moviendo de una manera que nadie sabe qué va a pasar de aquí el siguiente año y de aquí 2 años. El diablo desde el principio está haciendo de las suyas, matando, robando, hurtando, aprovechándose de todo, ¿verdad? Pero hay una esperanza, hay una promesa para los hijos de Dios, para los que creemos en Dios, ¿verdad? Y aunque todo esto esté pasando, pero el Señor nos promete cuidarnos, el Señor promete estar con nosotros. Esa es la palabra de convicción que tenemos que depositar entre la gente, ¿verdad? Y decirles pues que todo eso es parte del mundo. No, como cristianos no podemos decir que nos vamos a separar del mundo, o sea que nos vamos a ir a otro lugar donde no veamos todas esas cosas, no, sino que esa es nuestra realidad, pero podemos
hacer la diferencia, ¿verdad?, entre el mundo y la palabra de Dios y en los caminos del Señor. O sea, alentar a la gente a que no se desanimen, a que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para con los que creen en Él, con los que lo acepten a Él, que pues así como se está este mundo destruyendo, también Dios tiene preparado un lugar seguro, un lugar donde todos vamos a ser parte, ¿verdad?, de ese lugar que tiene preparado. Amén. Entonces, ser claro, decirle a la gente, todo esto está pasando, pero ahí está Cristo. Cristo vino a eso, para salvarnos, para restaurarnos, para animarnos, para darnos fe y darnos esperanza de que pues, hay de donde agarrarse, Amén. hay donde sustentarse, donde apoyarse. Amén. Mensaje de esperanza para el pueblo de Dios y para el mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que llevar y transmitir. Dios le bendiga a todos. Hasta aquí mi parte.